Hoy vamos a sumergirnos en el cuarto video sobre China, al que he titulado Mao Deng y el Gran Giro, el origen de la fórmula de China. Este es uno de los procesos políticos y económicos más fascinantes del siglo XX, el camino que lleva a China desde la revolución de Mao Zedong hasta las reformas de Deng Xiaoping, y cómo de ese contraste nació lo que muchos llaman la fórmula china. Una mezcla peculiar de socialismo político y apertura económica al mercado. Comencemos en 1949. Ese año, después de décadas de guerra civil, invasiones extranjeras y una larga lucha contra el Kuomintang, Mao Zedong proclama la fundación de la República Popular China. Con la entrada del Ejército Rojo en Pekín se cerraba un ciclo de humillación colonial y ocupación extranjera que los chinos recuerdan como el siglo de las humillaciones. Mao encarnaba para millones la posibilidad de un país unificado, soberano y sobre todo transformado desde sus raíces. La promesa inicial era clara: igualdad social, redistribución de la tierra y una economía planificada que pusiera fin a la pobreza secular. En los primeros años, el Partido Comunista llevó adelante la colectivización agraria y nacionalizó la industria. El modelo soviético fue la inspiración. Planes quinquenales, control central, prioridad a la industria pesada. El resultado fue un crecimiento inicial, pero también rigidez y un costo humano enorme. Al final de los 50, Mao intentó ir más allá con lo que se conoció como el Gran Salto Adelante. Fue un experimento radical para transformar a China en una potencia industrial en pocos años. Se promovieron comunas populares gigantescas donde millones de campesinos debían vivir, trabajar y comer colectivamente. Se impulsó la producción de acero en hornos improvisados en los pueblos, mientras se forzaba a los campesinos a abandonar la agricultura tradicional. El resultado: un desastre. Entre 1959 y 1961, China sufrió una de las hambrunas más grandes de la historia moderna. Se calcula que murieron entre 20 y 30 millones de personas. La utopía de Mao terminó en tragedia, y aunque el partido no lo destituyó, su liderazgo quedó cuestionado. Mao respondió de un modo aún más radical, con la Revolución Cultural iniciada en 1966. Fue un movimiento político y social que pretendía destruir lo que él llamaba los elementos burgueses, dentro y fuera del partido. Millones de jóvenes, los guardias rojos, salieron a las calles a perseguir funcionarios, profesores, intelectuales, a destruir templos, libros y tradiciones. La sociedad china quedó fracturada, y durante una década el país vivió una convulsión constante: universidades cerradas, producción estancada, persecuciones internas. La muerte de Mao en 1976 cerró ese capítulo. Para muchos fue el fin de una época heroica, pero también traumática. El país estaba exhausto, pobre y aislado del mundo. Fue entonces cuando emergió la figura de Deng Xiaoping, un dirigente pragmático que había sobrevivido a purgas y rehabilitaciones y que ahora veía la oportunidad de reconstruir el país sobre nuevas bases. Deng no rompió con el socialismo ni con el partido. De hecho, siempre insistió en que China seguiría siendo socialista, pero introdujo una lógica completamente distinta, la de la modernización pragmática. Su lema era claro: no importa si el gato es blanco o negro, mientras case ratones. Con esa frase señalaba que lo importante no era la pureza ideológica, sino los resultados concretos en términos de desarrollo y bienestar. A partir de 1978, Deng lanzó un conjunto de reformas que marcaron un giro histórico. Permitió a los campesinos abandonar las comunas y volver a cultivar parcelas familiares bajo un sistema llamado responsabilidad familiar, donde podían vender el excedente en el mercado. Se abrieron zonas económicas especiales en lugares como Shenzhen, donde se permitía la inversión extranjera, la importación de tecnología y la experimentación con mecanismos de mercado. Al mismo tiempo, Deng no renunció al control político. El Partido Comunista siguió siendo el centro del poder y se reprimió cualquier intento de apertura política. Lo que se abría era la economía, no el sistema de partido único. Esa fue la clave: combinar el poder centralizado con una flexibilidad económica que permitiera a China atraer capitales, aprender de Occidente y crecer a un ritmo nunca antes visto. El resultado fue un gran giro que cambió para siempre la historia de China. De ser un país agrícola y empobrecido, pasó en pocas décadas a convertirse en la segunda economía del mundo, si no la primera ya.
Ciudades como Shenzhen, que en los años 70 eran pueblos pesqueros, se convirtieron en metrópolis globales. La pobreza se redujo de manera masiva y cientos de millones de personas mejoraron sus condiciones de vida. Pero este éxito tuvo un precio. La desigualdad aumentó. Surgieron nuevas élites económicas y con ellas tensiones sociales. Además, la represión política se mantuvo, como quedó en evidencia en 1989 con la masacre de Tiananmen, cuando el partido dejó claro que las reformas económicas no se traducirían en reformas democráticas. Así se consolidó lo que hoy llamamos la fórmula china, una mezcla de socialismo político con economía de mercado controlada. Un modelo que rompió las categorías clásicas de capitalismo versus comunismo y que mostró que un país podía crecer sin liberalizar su sistema político. Esa fórmula se sostiene sobre tres pilares. El primero, la permanencia del Partido Comunista como árbitro único del poder. El segundo, la apertura económica gradual, pragmática, donde se prueba a pequeña escala y si funciona, se extiende al resto del país. Y el tercero, una narrativa nacionalista, la idea de que el éxito de China no es solo económico, sino la revancha histórica frente al siglo de humillaciones y la prueba de que el país puede seguir un camino propio distinto al del occidental. Hoy, cuando miramos la China contemporánea, vemos la herencia de Mao y Deng combinada. De Mao quedó el mito fundacional, la idea de una nación unificada y soberana bajo el socialismo. De Deng, la práctica pragmática que abrió las puertas al mercado y a la globalización. Juntos, aunque en tensión, dieron una forma a un modelo que sigue marcando la política y la economía mundial. En definitiva, el gran giro chino no fue solo una serie de reformas económicas, sino una redefinición de lo que significa ser socialista en la era moderna. Un socialismo que mantiene el poder del partido, pero que admite la energía del mercado, una fórmula que hasta hoy sigue sorprendiendo al mundo y que plantea una pregunta fundamental. ¿Puede haber prosperidad sin democracia liberal? China, con su historia reciente, ofrece una respuesta compleja y para muchos inquietante. Ese es en esencia el origen de la fórmula de China, la tensión entre la utopía de Mao y el pragmatismo de Deng, entre la revolución radical y la apertura controlada, entre la ideología y el resultado. Y es esa tensión todavía viva la que explica en buena medida el lugar que ocupa China en el siglo XXI. En el próximo video de la serie sobre China veremos qué hay más allá del mercado. ¿Por qué el Partido Comunista siempre tiene la última palabra? Si te gustó este contenido, te invito a seguirme, darle me gusta, comentar, activar el algoritmo, pasáselo a un amigo, hacer sugerencias sobre qué tipo de contenido y material te gustaría ver. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.